Hola jóvenes, buen día. Hola doctora, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien, ¿cómo está usted? Muy contenta, Lili, porque ganaron mis Chivas ayer. No ayer, antier, ¿verdad? Entonces, como me gusta el fútbol y como de México, el equipo que me gusta, son las Chivas. ¿Por qué? Porque yo estudié en Guadalajara la carrera. Y entonces, pues, Guadalajara, igual que en todo el país, ¿verdad? Todos mis compañeros, pues, eran fanáticos, ¿verdad? Del fútbol y el estadio Jalisco, que es donde se juegan los partidos, pues queda muy cerca de donde está la Facultad de Medicina, así que viví mucho tiempo, toda la carrera, ¿verdad? Y era como que una tradición irnos a ver los partidos, sobre todo porque en esa época de las Chivas había dos jugadores, uno de ellos era portero, ¿verdad? Y su papá era nuestro maestro de ecología. Bueno, antes era parasitología y bacteriología. Y entonces todas nosotras de mujeres le decíamos suegro, porque estaban muy guapos sus hijos. Y él se emocionaba mucho y nos regalaba pases para ir a ver los partidos, ¿verdad? De las Chivas, donde jugaban sus hijos. Así que
pues yo me aficioné al fútbol y la verdad es que mi esposo es fanático del fútbol, mis hijos también. Y bueno, en la casa nos gusta ver el fútbol. Yo no soy tan fanática, soy más bien selectiva, ¿verdad? De México, pues las Chivas, ¿sí? Y a nivel internacional, pues a mí me gusta mucho cómo juega el Barcelona, sobre todo Messi, ¿verdad? Me encanta el fútbol europeo. Así que por eso estoy contenta. Y estoy triste, ¿verdad? Porque Checo Pérez, nuestro mexicano que está en Fórmula 1, bien pudo haber quedado al menos en tercer lugar y resulta que pues, le falló, ¿verdad? No aguantó el motor de su carro, iba en tercer lugar, ¿verdad? Ya prácticamente faltando muy pocas vueltas y pues al incendiarse su motor pues tuvo que abandonar la carrera y en esa carrera pues hubo un accidente impresionante. Ahí ve uno cómo la tecnología a veces funciona porque por la velocidad, ¿verdad? De este piloto, que además fue un mucho imprudente, pues tuvo un accidente terrible, pero él salió bien, qué bueno. En cambio, ¿verdad? También se da uno cuenta como otro jugador mexicano, otro futbolista mexicano, tuvo un encuentro de golpe fuerte durante el partido de fútbol y tuvo un traumatismo craneoencefálico. No lo describen bien en las noticias, ¿verdad? Pero él quedó inconsciente. Y de ahí se lo tuvieron que llevar rápido al hospital y seguramente el traumatismo le provocó un hematoma, ¿verdad? O en el mejor de los casos, ojalá que así haya sido subdural, pues se lo tuvieron que drenar, pero tuvo fractura de cráneo, ¿verdad? Entonces, esto se los comento porque a veces cuando estudiamos medicina, pues como que no nos da tiempo más que de estudiar los libros de medicina. Y la verdad es que yo les comentaría, dense tiempo para otras, dijéramos, actividades, otras circunstancias que los haga también como que salirse un poco. Y si no se salen, pues aprovechen esas otras actividades para aplicar su medicina, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve estos deportes y si los deportistas tienen un aprovechamiento increíble, uno ve ahí la maravilla, ¿verdad? De cómo el movimiento voluntario uno lo puede ejercer de una manera tan precisa, ¿verdad? Yo creo que difícilmente, incluso ustedes que están tan jóvenes, yo no dudo que a algunos de ustedes les encante el fútbol, que inclusive hayan estado en equipos de, pues no sé, de primaria, de secundaria, de preparatoria, o inclusive hasta ahorita sigan jugando, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo, yo tengo 3 hijos, y mi hijo, hasta la fecha, ya están muy grandes, ¿verdad? Él está por cumplir en 5 días, cumple 39 años y es el menor. Él jugó toda la vida fútbol. De hecho, todavía sigue jugando con un grupo de veteranos de su universidad, allá en México, porque él estudió allá. Y a lo que voy, ¿verdad? Es que uno, cuando conoce un deporte y cuando uno entiende, ¿verdad? Que cómo deben de desarrollar los deportistas los movimientos, pues uno se da cuenta que, claro, ¿verdad? A lo mejor en un partido se ve muy fácil, pero cuánto trabajo de entrenamiento, jóvenes. Entrenamiento para lograr la potencia de poder realizar un tiro, la precisión, ¿verdad? La precisión, porque pues digo, todo se da en movimiento. Y eso nos debe de maravillar a nosotros los médicos, si no somos deportistas, porque son lecciones observables de el control voluntario, anterógrado inclusive, que tiene el movimiento voluntario. Ahí es donde uno ve, ¿verdad? Es decir, ¿por qué uno sí? ¿Por qué, por ejemplo, a los de la América siempre les falla? Pues seguramente les hace falta más entrenamiento, ¿verdad? ¿Y por qué mis Chivas sí ganaron? Pues a lo mejor porque en ese momento, ¿verdad? Tenían
más elementos y también el factor suerte. No se les olvide que en la vida el factor suerte, no le debemos apostar a la suerte, pero también juega, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues ya fue un comentario para animarlos a que disfruten y hagan otras actividades que no tengan que ver exclusivamente ni con fisiología, ni con ecología, ¿verdad? Sino otras. Disfruten un buen programa de televisión, una serie, una película, qué sé yo, su música, ¿verdad? Actividades de casa con la familia, lo que se pueda. Ahorita estamos limitados de salir, pero lo que se pueda. Les voy a pedir que abran su cámara y su micrófono para llamarles lista, por favor. Veo que ya estamos todos. Entonces, vamos a ver. ¿Hoy qué día es? Hoy ya, último del mes, día 30. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ernesto. Presente, doctora. Muy bien. Alfredo. Presente, doctora, pero no tengo cámara. Está bien, Alfredo, pero saliste bien ahí en tu foto. Valeria. Presente, doctora. Bien. Diego. Presente, doctora. Cassandra. Presente. Gerardo. Presente, doctora. Mesli. Presente, doctora. Sherlyn. Doctora. Ya te vi, Sherlyn. Arturo. Presente, doctora. Yunuen. Presente. Alfonso. Presente, doctora. Juliet. Presente, doctora. Chidel. Presente. María José. Presente, doctora. Sí, ya te vi, María José. Wendy. Presente. Ok. Muy bien. Octavio. Luis Octavio, muy bien. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Muy bien, Karen, ya te vi. Sara. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Axel. Presente, presente. Ok. Rosemary. Presente, doctora. Luis Noel. Presente, doctora. Okay. Yamile. Presente, doctora. Miguel Ángel. Presente, doctora. Ok. Julio. Presente, doctora. Lili. Presente, doctora. Lili, gracias. Irving. Presente, doctora. Okay. Jailene. Presente, doctora. Okay. Raúl. Presente, doctora. Ajá. Frida. Presente, doctora. Dayan. Okay. Lisette. Presente, doctora. Elizabeth. Presente, doctora. Okay. Miguel Ángel. Presente, doctora. Sí, ya te vi, Miguel. Brenda. Presente, doctora. Dani. Presente. Ok, muy bien, pues ya estamos todos nuevamente. Vamos a continuar, les voy a abrir el programa. Recuerden que estamos por terminar nuestro capítulo 1 de la unidad 2. Ya vamos en la parte final. Voy a checar con ustedes si... Déjenme abrir bien el programa. Vamos a ver. Ok.
Vamos a ver si con ustedes nos quedamos en este tema 1.2 o estábamos en el anterior viendo las funciones de otros iones. Ya íbamos a ver la propagación del potencial de acción. Entonces sí nos quedamos aquí. Muy bien, gracias Lili. Bueno, capítulo 1, recuerden que tiene dos temas. Este es el segundo tema, que es el de los fenómenos o respuestas eléctricas, y este tema tiene 6 subtemas, o sea que con esto vamos a la mitad. Y hoy tenemos que ver este tema y avanzar al menos hasta el 1.25, ¿sí? Entonces empezamos. La propagación de los potenciales de acción es una característica solo de este tipo de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el potencial local ni los potenciales de reposo se propagan. ¿Por qué solo el potencial de acción? Porque los potenciales de acción se rigen. Eso quiere decir que se controlan de acuerdo a un principio de física que se conoce como la ley todo o nada. Y la ley todo o nada nos dice dos planteamientos. Uno, que los potenciales de acción son respuestas autopropagadas. Eso es lo que primero nos dice. Vamos a explicar qué significa eso de autopropagado. Pues significa lo que ya habíamos comentado en el tema 1 de este capítulo, cuando dijimos que la zona más excitable de la neurona, donde por lo general inician los potenciales de acción, es la que nuevamente vemos aquí. El cono axónico donde está, es decir, coincide el cono axónico donde está el segmento inicial del axón. Ahí es donde van a empezar los potenciales de acción. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo electrodos de registro en dendritas, en el soma, en el cono axónico, a lo largo del axón, en los botones, cuando la neurona recibe estímulo umbral, el primer electrodo que me registra la espiga, el potencial de acción, va a ser el del cono axónico y segmento inicial del axón. Y de ahí, ¿verdad? Pues los segmentos que estén más cerca, por ejemplo, el soma o una dendrita, y finalmente el axón, y por último los botones, porque obviamente están más alejados de esa zona. Pero esta primer característica de los potenciales de acción que se desprende de la ley todo o nada, eso significa, ¿verdad? Que los potenciales de acción son respuestas eléctricas autopropagadas. Y entonces, no importando en dónde iniciar el potencial, eso, difusión de iones, sodio, potasio, va a recorrer toda la membrana. Y entonces lo puedo registrar desde la última dendrita hasta el último botón. Eso significa, ¿verdad? Que se propaga. La conducción ortodrómica, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Y entonces, en ese sentido, la conducción ortodrómica es, porque también ya lo vimos, es la función de los axones, jóvenes. Lo vimos cuando vimos las zonas funcionales en el tema 1, ¿sí? Y decíamos que la función de los axones prioritaria era conducir los potenciales de acción. Y como nuevamente inician en su segmento inicial que está en el cono axónico, entonces los axones van a conducir de donde está su segmento inicial hacia los botones sinápticos o botones terminales. Y esa dirección de conducción que le podemos decir anterógrada es en lo que consiste la conducción ortodrómica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de conducción ortodrómica de los axones, debo interpretar eso. Debo interpretar que los axones están conduciendo los potenciales de acción de su segmento inicial en el cono axónico hacia los botones. Debido a las propiedades del neurilema, los axones también podrían conducir en dirección contraria. Lo pueden hacer.
En todo caso, en laboratorio eso se puede demostrar, ¿verdad? Y si los axones conducen ahora de su extremo terminal hacia el soma, ya no le llamo conducción ortodrómica, le llamaría contraria, es decir, antidrómica. La conclusión aquí es que sin lugar a dudas, en nuestras neuronas, pues el tipo de conducción que realizan los axones, ¿verdad? Prioritariamente la conducción ortodrómica. ¿Y eso por qué? Terminamos de señalar por qué, ¿verdad? Porque la finalidad en las neuronas de la conducción ortodrómica, acuérdense siempre, es que los potenciales al llegar a los botones puedan desencadenar el mecanismo de liberación de los neurotransmisores para que haya transmisión sináptica. ¿Sí? Bueno, vamos a regresarnos a la ley todo o nada, jóvenes. Ya explicamos la característica 1, que era que los potenciales de acción son respuestas autopropagadas. Ya vimos ahorita que la dirección en la que conducen los axones se le va a llamar así, ortodrómica. Vamos a ver el segundo postulado de esta ley todo o nada, que se aplica a los potenciales de acción. El segundo postulado es que los potenciales de acción, jóvenes, no son respuestas graduadas. Graduadas, vamos a explicar en qué significado tendría. Sería que hubiera potenciales pequeños de pocos milivoltios, potenciales medianos de más milivoltios o potenciales más grandes de mucho más milivoltios. No, jóvenes. Los potenciales de acción por la ley todo o nada no son respuestas graduadas. Respuestas graduadas que van a ser de diferentes milivoltios lo van a ser los potenciales locales, que lo vemos en el siguiente tema, ¿sí? Perdón, en el tema 1.25. Ahí sí vamos a ver cómo, miren, hasta me voy a adelantar para que lo vean, ¿sí? Ahí sí tenemos, miren en esta diapositiva. Cuando hablemos de potenciales locales, claro que son respuestas graduadas, ¿sí? Pero los potenciales de acción no. Son respuestas únicas, significa que van a ser del mismo voltaje, que las espigas, que son los potenciales de acción neuronales, van a tener el mismo voltaje, ya sea que las neuronas reciban estímulo umbral o supraumbral. Y no significa que con el umbral la espiga sea más pequeña y con el supraumbral sea mayor. Eso no existe por la ley todo o nada. Y ahí, ¿verdad? Viene una participación. A ver, fíjense bien el ejercicio que les voy a poner. Vean la gráfica de la derecha, ¿sí? Es la gráfica, ya lo sabemos, del capítulo 5 de Guyton, en donde me están señalando que seguramente es una neurona grande. ¿Por qué? Porque el potencial de reposo está marcado en menos 90 milivoltios. Y el valor máximo de voltaje desarrollado en ese potencial durante la depolarización, ahí me está marcando más 35. Quizá lo único que faltó poner aquí es que cuando la célula está en potencial de reposo, recibió un estímulo umbral, ¿verdad? Porque tiene que recibir un estímulo umbral al menos, y umbral o supraumbral. Pero recuerden que el supraumbral no debe de ser tan intenso porque si no, pues daña el tejido, ya no hay respuesta, el tejido se destruye. Entonces, vamos a partir de ahí, jóvenes. Cuando tenemos a una neurona en esas condiciones, ¿verdad? Con un potencial de menos 90 y un valor de inversión máximo de más 35, pregunta, ¿de qué voltaje es la espiga? ¿De qué altura o intensidad? ¿Qué valor tiene esa espiga? A ver, Axel. ¿Levantaste la mano, Axel? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho bien. De más 125. Y eso es correcto, Axel. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Cómo fue que sacaste ese voltaje? ¿Lo quieres explicar para tus compañeros que de alguna manera tuvieron alguna dificultad para obtenerlo? Solamente hice una, se podría decir, una resta de
Bueno, son 100, menos 100, perdón, son menos 90. Entonces, para llegar a 125, pues son menos 90 para llegar a 0, más 35, sería un total de 125. Y eso es correcto, ¿verdad? Porque ese es el análisis, jóvenes. De menos 90 a 0 hay 90 milivoltios, ¿sí? Que tienen que ser positivos para que la célula se vaya depolarizando, pero no se quede en el 0. Si se fijan, se invierte a más 35. Entonces, si a los 90 milivoltios le sumamos los 35, pues la altura de la espiga es 125 milivoltios. De hecho, jóvenes, esa es una conclusión. Si las neuronas grandes reciben estímulo umbral, el voltaje, altura, ¿verdad? O intensidad de la espiga va a oscilar, porque acuérdense que el más 35 puede ser más 30. Entonces oscila entre 125 y 120, perdón, y 125 milivoltios. A ver, ¿alguien más había alzado la mano? No sé quién fue, igual que Axel. Ya se me borró, pero no sé quién más había alzado la mano. ¿No? Bueno, ahí les va el otro ejercicio, jóvenes. Ahora vean esa gráfica. Esta es una neurona pequeña. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque su potencial de reposo está en menos 70. Y mira, vean cómo, ¿verdad? Nos dice que lo más seguro es que su valor máximo de inversión es más 30. Ahora, jóvenes, ¿quién nos quiere contestar? ¿Qué voltaje tiene esa espiga en las neuronas pequeñas comparada con las grandes? Ah, Jailene, ¿levantaste la mano? Sí, Te escuchamos. pues sería de 100 más 100. Y eso es correcto, ¿verdad? Podemos decirlo de 100, así como tú lo hiciste. Acuérdense que si no se pone el signo, los milivoltios son positivos. Y es el mismo, la misma, ¿cómo se puede decir? Deducción, ¿verdad? De menos 70 a 0, ahí no está marcado el 0, pero entendemos que debe de llegar al 0. De menos 70 a 0, pues son 70 milivoltios. Y del 0 al 30 son 30, entonces el tamaño de la espiga, en ese caso, pues son 100. Luis, tengo tu mano levantada. ¿Quieres comentarnos algo más? Sí, doctora, quería preguntar una duda. Sí. Si son 100, porque esa es la diferencia total, pero por ejemplo, acá se ve es una ecuación Luis, como... Luis, si me escuchas, yo te estoy escuchando muy entrecortado. No sé tus compañeros, ¿verdad? Pero te escucho muy entrecortado. No sé si puedas retomarlo, ¿verdad? Para que empieces a hacernos tu comentario, porque yo, haz de cuenta que te escucho entrecortado, no alcancé a escuchar lo que nos dijiste. ¿Ya se escucha? Ajá, mejor, sí, claro. Sí, le decía que sí es cierto que la diferencia total es de 100, pero ¿cómo se calcula? Porque hay como interrupciones antes de entre menos 70 y menos 55. Ah, es que eso no lo vamos a ver ahorita en este tema, lo vamos a ver cuando lleguemos a esto, al 1.2.5. Luis, qué bueno que no te quedaste con la duda, pero realmente para calcular la altura que tiene la espiga, el potencial de acción, por supuesto que tenemos que saber dos datos, sin los cuales no se puede calcular. Uno es cuál es el valor de potencial de reposo. Uno. ¿Es menos 90 o es menos 70? ¿Verdad? Y dos, el otro dato que nos deben de dar es cuál es el valor de la inversión, del potencial invertido durante la depolarización. Porque también, ¿verdad? Si no nos lo dan, pues ¿cómo calculamos el voltaje? De tal manera que en este ejercicio tienes razón, que haya antes ahí se ven como unas onditas. Eso lo vamos a analizar, ¿verdad? Esta figura yo la ocupé ahorita solo para recordar que las neuronas pequeñas tienen voltaje de reposo de menos 70 y que su inversión generalmente se queda en más 30. ¿Comparado con qué? Comparado con las grandes, ¿verdad? Que las grandes ahora, como vemos, las grandes van a
a tener el voltaje de los menos 90 y la inversión máxima de más 35, ¿sí? Lo demás, Luis, que se ve ahí una línea, ¿verdad? Lo vemos en el tema 2.5. No sé si quedó clara tu duda. Sí, todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, jóvenes, pues así es, ¿verdad? Ley todo nada, concluyendo, nos dice, potenciales de acción de las 3 respuestas eléctricas, potencial de reposo, de acción y local, la única que se propaga, se autopropaga, ¿verdad? Por sí en toda el neurilema es el potencial de acción. Y segundo, ¿verdad? Los potenciales de acción no son respuestas graduadas. Siempre van a tener el mismo voltaje recibiendo estímulo umbral o inclusive de mayor intensidad. Porque si fueran graduadas, jóvenes, ¿qué pasaría? Que con estímulo umbral, vamos a suponer este ejemplo que sacamos primero, la espiga valdría 125 milivoltios, así como están los datos en esta gráfica. Y si el estímulo fuera del doble, entonces si fuera graduada, pues encontraríamos una espigota de 250 milivoltios. Y eso no ocurre, ¿verdad? Con estímulo umbral o supraumbral, la espiga siempre va a ser del mismo valor, ¿sí? Y eso depende, claro está, de los valores que comentamos del tipo de neurona, si es grande o si es pequeño. Vamos a terminar, tenemos todavía unos minutos para terminar este tema. El último evento se le llama la recarga de la fibra nerviosa. Este proceso, jóvenes, es muy importante, ¿verdad? Muy importante, ¿por qué? Porque este proceso, su finalidad, su objetivo es restablecer los gradientes de concentración, restablecer los gradientes de concentración del sodio y del potasio después de que han ocurrido series de muchos potenciales de acción. Los libros a veces les llaman trenes de potenciales de acción, ¿sí? No después de cada potencial de acción. Al terminar cada potencial de acción, jóvenes, la cantidad de iones que difunde es tan pequeña que no alteran la concentración de los iones, los gradientes. Pero después de que han ocurrido, ¿verdad?, cientos de potenciales, por supuesto que los gradientes se van a alterar. ¿De qué forma? Pues el mecanismo iónico te lo dice. En la depolarización, el mecanismo iónico es difusión de sodio. Entonces, el sodio intracelular, después de muchos potenciales, va a empezar a subir a más de 14, por supuesto que es el límite normal superior. El potasio en la repolarización, pues sale, difunde hacia afuera y entonces adentro disminuye y afuera va a aumentar. ¿Cuál sería la consecuencia si esos gradientes, ¿verdad?, se alteraran? Y la consecuencia, jóvenes, es que se modificaría el potencial de reposo. Se modificaría. ¿Quién nos diría eso? La ecuación de Goldman. Porque acuérdense que en Goldman, igual que en NERS, tenemos que poner concentración intracelular sobre concentración extracelular. Y hagan sus ejemplos, cambien las gradientes normales y van a ver cómo cambia el potencial de reposo. Y cambiando el potencial de reposo, la célula no puede desarrollar potencial de acción. Eso lo vimos. ¿Por qué? Porque la fase primera del potencial de acción es el potencial de reposo, ¿sí? Entonces, repito, ¿cuál es la importancia de este proceso? Que es el responsable de restablecer los gradientes de concentración para el sodio y para el potasio, ¿sí? No después de que acaba cada potencial de acción, después de que acaban esos trenes o series de múltiples potenciales de acción, ¿sí? Y bueno, para que se restablezcan los gradientes, jóvenes, tomando en cuenta que el sodio difundió adentro y aumentó la concentración intracelular. El potasio salió y aumentó afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo, jóvenes, responsables de la recarga? ¿Quién puede contestar? Es decir, ¿quién va a restablecer los gradientes?
Juliet, tú contestaste, tú alzaste la mano primero. A ver. ¿Esto lo va a restablecer la bomba de sodio-potasio? Es correcto, Juliet. Ahora lo único que falta que nos agregues es con qué nivel de actividad. Acuérdate que la bomba, y acuérdense todos, tiene 3 niveles de actividad. Tiene la actividad basal, tiene la actividad aumentada que decimos activación de la bomba y la actividad disminuida que decimos inhibición de la bomba. Entonces, ¿con qué nivel de actividad? ¿Sería el nivel activado? Exactamente. Entonces, esa es la respuesta correcta. El mecanismo, pues, ¿verdad? De la recarga es la activación de la bomba de sodio y potasio. Entonces, fíjense cómo la bomba vuelve a tener una participación fundamental, fundamental. Y de hecho, compárenlo con lo que habíamos visto de la pura bomba, cuando vimos ese capítulo 4 en la unidad 1 y decíamos, dentro de sus funciones, la bomba mantiene los gradientes. En este caso, los tiene que restablecer. Y finalmente, levantaron la mano, no sé, Gerardo, ¿tú la habías levantado? Antes o Jailene, alguien de ustedes, que pueda contestarnos. Cuando vimos en el capítulo 1, ¿cuál es el factor de quien depende que la bomba trabaje en forma basal, que se active la bomba o se inhiba la bomba? ¿Quién puede contestar? A ver, Gerardo. Justamente la concentración de sodio, ¿no, doctora? ¿En dónde? ¿La concentración en dónde? Es correcto. Intracelular. Ahí está la respuesta, jóvenes. Que no la pude contestar. A muchos la han de haber contestado, ¿verdad? Pero que yo quiero decir a algunos de ustedes, no la pude contestar, ponte una cruz o ponte una carita triste, porque es tu problema. El examen puede ser mañana o pasado. ¿Por qué? Porque es una pregunta y un tema que ya lo vimos en la unidad 1. Y si no le prestaste debida atención a la bomba, fíjate hasta dónde vamos a arrastrar la bomba. Todo el curso, toda la carrera y toda tu actividad profesional, ¿sí? Entonces, respuesta correcta. La actividad de la bomba depende de la concentración intracelular del sodio. Como aumentó, pues la bomba tiene que trabajar más, por eso decimos activación, ¿verdad? De la bomba. Esa es la respuesta correcta. Regresamos, jóvenes, porque ya se nos acabó, ¿verdad? El tiempo ahorita de esta primera parte. Regresamos al tema 1.24, que es breve, y al 5. Hoy tenemos que acabar esos dos temas. Nos vemos ahorita, ¿eh? Muy bien, pues ya casi están todos, ¿verdad? Voy a volver a compartirles la imagen para pasar a nuestro tema 1.4. Antes, como siempre, hacemos un alto para abrir el espacio de aclarar dudas si es que las hay o que ustedes mismos hagan algún comentario de este tema 1.3. Si no hay comentarios o dudas, pues nos vamos al 1.4. ¿No hay? Bueno, vamos a avanzar.
El 1, 2, 4, el contenido se refiere a la conducción de los potenciales. ¿Por quién? Por los axones. Ya sabemos que su función prioritaria. Gerardo, levantaste la mano. ¿Quieres hacer algún comentario o pregunta? Sí, me surgió una duda, doctora. ¿Qué va a pasar si la recarga pues no se da? O sea, ¿qué consecuencia? O sea, los gradientes no se van a equilibrar, pero ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia, y qué bueno que lo preguntes, Gerardo, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? La importancia enorme, fundamental, ¿verdad? Para el funcionamiento de todo el tejido nervioso de la recarga, es que recuerden que la base del funcionamiento del sistema nervioso es la transmisión sináptica. Y para que haya transmisión sináptica necesitamos la liberación del neurotransmisor. Y para que los botones liberen neurotransmisor, los botones deben recibir los potenciales de acción que les conducen los axones. Si la neurona no se excita, no genera potencial de acción, tampoco va a haber liberación de neurotransmisor ni transmisión sináptica. En pocas palabras, pues deja de funcionar ese órgano o ese tejido o ese sistema, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan fundamental que los gradientes existan? Porque la primera fase de un potencial de acción cualquiera, tanto en neurona como en músculo de cualquier índole, la primera fase es el potencial de reposo. Recuerden que es la primera fase. Y el potencial de reposo tiene que tener su valor normal, el que le toca dependiendo de la célula de que se trate. Estamos en neurona, hay un rango. Las pequeñas menos 70, las mayores menos 90. Y acuérdense que ese valor de reposo, ¿verdad? Al menos el menos 90 lo revisamos. Es la participación de la difusión simple del sodio y del potasio por los canales de fuga, que son 50, 100 veces más permeables para el potasio y que contribuye esta difusión a generar menos 86. Y la actividad basal normal de la bomba que genera los menos 4. Pero eso, ¿verdad? Es para conservar esos gradientes. O sea, esos valores se desarrollan cuando los gradientes son los normales. Si se acuerdan, en estas figuras ahí está, ¿verdad? Los menos 86 es cuando el sodio intracelular es 14 máximo y 142 fuera. Y el potasio dentro 140 y afuera 4. Eso es lo que genera los menos 86 de acuerdo a la ecuación de Goldman. Pero ¿qué va a pasar si la célula, ¿verdad?, permitió la difusión del sodio por los canales de compuerta de voltaje? El 14 se va para arriba y el 142 se va para abajo. El potasio, ¿verdad?, intracelular se va para abajo y el potasio extracelular para arriba. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que por supuesto ese menos 86 no se va a generar. Se va a generar otra cifra, va a dar otro valor. Y entonces la célula, si no se recarga, ¿verdad?, no va a poder recuperar su potencial de reposo. Y si no recupera exactamente el potencial de reposo, pues ahí lo vimos, ¿verdad? No va a poderse excitar de nuevo, porque la fase inicial es potencial de reposo. Si no está en potencial de reposo, la célula no puede volver a generar otro potencial de acción, ¿sí? Esa es la relevancia de la recarga, Gerardo. No sé si quedó clara tu duda, inclusive si alguien más la tenía. Esa es la relevancia, ¿verdad? La ATPasa. La ATPasa, entonces, como decíamos, no solo mantiene los gradientes, los restablece, porque como contestamos anteriormente, y creo que fuiste tú mismo, el factor que determina si la bomba trabaja de manera basal, actividad basal, o la bomba se activa para trabajar más, o se inhibe para trabajar menos o pararse, es la concentración intracelular del sodio, ¿verdad? No sé si quedó claro, Gerardo.
Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Vámonos al 1.4, jóvenes. Es un tema corto comparado con el siguiente, ¿verdad? El de 1.5 pues tiene más contenido. El 1.24 se refiere a la conducción. Conducción de los potenciales en los axones. Es la función fundamental, ya lo sabemos, no la única, porque acuérdense que los axones también realizan el transporte de los neurotransmisores en vesículas mediante el flujo axonal que ya también conocimos. Pero la conducción de los potenciales, pues es su función, dijéramos, que siempre mencionamos en primer lugar. Aquí tenemos que recordar, ¿verdad? Que en la anatomía los axones se clasifican en amielínicos y mielínicos. Los primeros, aunque lleven el prefijo la letra A, que significaría sin, ustedes no sé si así lo vieron en anatomía o histología. Todos los axones jóvenes tienen mielina, todos. Lo que ocurre es que en los primeros, los amielínicos, la cantidad es muy poca y de tal manera poca que no actúa como normalmente lo hace en los axones que sí tienen suficiente mielina. La famosa vaina de mielina, como le llamamos, pues posee este esfingolípido, ¿verdad? Que es la esfingomielina y actúa como material aislante. Es como los cables de la luz que están recubiertos de caucho, ¿verdad? Adentro va el alambre. No se puede quedar sin la protección del caucho, porque el caucho es un material aislante. Acuérdense que los electricistas, donde tienen que juntar dos alambres, le quitan el caucho, pero luego le ponen cinta aislante. Eso es muy importante porque cuando uno tiene un material aislante, en ese sitio no se escapan las cargas eléctricas, no hay. En los axones jóvenes, la vaina de mielina cumple esa función, crear zonas en donde no va a haber flujo de iones, no va a haber difusión simple de sodio ni de potasio, por lo tanto, no van a escaparse y entrar cargas eléctricas. En los axones amielínicos no hay suficiente mielina, es la figura del lado izquierdo, es de Guyton, las dos figuras, ¿sí? Y entonces, ¿quién nos puede decir, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lleva a cabo? A ver, Mestli, levantaste la mano. En los amielínicos, ¿sí? ¿Cómo Sí, es su conducción? su conducción va a ser lineal y va a ser lenta, Y a esa es, diferencia de los ajá, mielínicos que van a ser saltatoria por los nódulos de Ranvier. muy bien, Mestli. Así es como lo vamos a ver de manera comparativa. En los amielínicos, como no hay suficiente mielina, pues fíjense el esquema. Las flechitas rojas nos están diciendo que a lo largo de todo el neurilema del axón va a haber difusión de sodio, difusión de potasio, difusión de sodio en todo el neurilema. En cambio, en los mielínicos que sí tienen esa vaina interrumpida, porque no es una vaina continua como el caucho de los cables de la luz, ¿sí? Sino que es por bloquecitos. Bloquecitos que acuérdense, ¿verdad? No sé si lo vieron en histología, pero tienen una longitud de 1 o quizá 2 o hasta 3 milímetros. Y en esas zonas la suficiente mielina impide que haya difusión de iones. La conducción se va a hacer solo en las zonas que separan a dos bloques entre sí, en donde solo hay neurilema. Ahí está desnudo de mielina y entonces esas zonas las conocemos como los nodos de Ranvier. Y ahí la conducción se va a dar de nodo a nodo. Eso significa, solo en los nodos va a haber difusión de sodio, difusión de potasio, en el otro nodo. Pero imagínense que eso, ¿verdad? Por supuesto que se va a traducir en la velocidad de conducción. Y claro está que la presencia de la mielina cambia el diámetro. Entonces, bien, Mestli, tú ya nos diste el tipo de conducción. ¿Quién nos quiere dar las cifras de del diámetro en los axones? O sea, ¿qué diámetro tienen los amielínicos y qué diámetro tienen los mielínicos? A ver, Lisette, ¿tú contestaste? Digo, tú Sí, doctora. En los mielínicos es de 1 a 20 micras, me parece, y los amielínicos es de 0.5 a 2 micras, más o menos.
Ok, a ver, Arturo, también tú que levantaste la mano. ¿Qué nos puedes decir del diámetro? Sí, doctora, que los mielínicos van de 2 a 20 micras y los amielínicos de 0.5 a 1.5 micras. Y vamos a tomar esas cifras, Arturo, ¿verdad? Son correctos las respuestas, porque inclusive son las que nos da el texto de Guyton, que acuérdense que para unificar criterio. Entonces, los amielínicos, que son los delgados, de 0.5, que significaría media micra, hasta 1,5. Casi siempre algunos autores nos dicen menos de 2 micras, pero es hasta media micra. Y los mielínicos parten de 2 micras y hasta 10 veces más, 20 micras. Algunas veces los autores nos dicen 22 micras, ¿no? Muy bien, Arturo. Vamos a ver ahora quién nos puede dar las cifras de la velocidad de conducción en ambos. A ver, alguien que no haya participado. Irving, ¿nos quieres decir? Sí, doctora. Ajá. Bueno, en los que son amielínicos, como va a ser más lento, van a ser de 0.5 metros por segundo. Mientras que los mielínicos, como va a ser más rápido, va a ser de hasta 100 metros por segundo. Y eso es correcto, Irving, ¿sí? También levantó la mano Cassandra. ¿Tú qué cifras tienes, Cassandra, que ibas a compartir? Sí, igual que Irving, solamente varía un poquito en las que son no mielinizadas, Ajá. Que es de 0.25 y ya en la otra sí de 100, en las mielinizadas. Y es cierto, porque son los rangos de variación, Cassandra. Miren, en los amielínicos jóvenes vamos a tomar una cifra que es práctica y les voy a decir por qué. Porque esa cifra en los amielínicos es la misma de su diámetro. Es la misma. O sea, es muy útil en los amielínicos tomar que su diámetro es de 0.5 a 1,5 micras, porque estamos hablando de diámetro, y que la velocidad de conducción es de 0.5 a 1.5 metros por segundo. Pero es cierto que algunos autores nos dan desde 0.25, ¿verdad? Es cuestión, dijéramos, se puede decir, de hacerlo más práctico esto, ¿sí? No sé quién, Irving, tengo tu mano levantada. ¿Ibas a comentar algo más? No. Bueno, ok. Vamos a seguir adelante entonces. Fíjense, jóvenes, que ahora vemos la diferencia. Los axones delgados, que son los amielínicos, pues conducen máximo a 1,5 metros por segundo. Uno diría, pues no está mal. Si yo mido 1,60, pues 1,5 es casi mi estatura por segundo, ¿sí? Y de otro lado, los mielínicos que conducen desde 2 hasta 100 metros por segundo, uno diría, 100 metros por segundo, ¿yo para qué necesito esa conducción? 100 metros, pues es casi una cuadra, es casi un poco menos de la longitud que tiene, un poco más bien, la longitud de un campo profesional de fútbol, y uno diría, ¿para qué lo ocupo? Y esa sería la aplicación clínica, jóvenes, que les comento a reserva que lo vemos hasta la unidad 3. Lo necesitamos porque a veces necesitamos respuestas de reflejos musculares que se tienen que dar en un segundo. En un segundo tiene que llegar la respuesta porque son reflejos de protección. ¿Cuáles son esos reflejos? Los reflejos de equilibrio, jóvenes. Los reflejos vestibulares. Si algo vieron en la neuroanatomía, recordarán que tenemos un aparato vestibular. Implica una parte del oído interno y los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo. Y de ahí, jóvenes, salen neuronas que forman sus axones, los llamados fascículos vestíbulo-espinales, forman parte del sistema extrapiramidal. Si nada de esto les parece conocido, no se apuren, es del tema 3. Yo más o menos estoy tratando de hacer un resumen rápido, ¿verdad? Para ver el inicio del siguiente tema. Bien. Esos vías extrapiramidales con los fascículos vestíbulo-espinales son las que nos llevan los potenciales de acción rápidos, ¿verdad? A las motoneuronas alfa, y las alfa tan gruesas llevan a una velocidad de 100 metros por segundo a los músculos esqueléticos. ¿Para qué, jóvenes? Para que si tropezamos, perdimos el equilibrio, dos cosas.
Si podemos, unos movimientos chuscos que a la gente le da risa y a mí también, pero no me caigo, recupero el equilibrio gracias a esos movimientos. Segundo, si la caída es inminente, jóvenes, yo no tengo que razonar. ¡Qué barbaridad! Me estoy yendo de frente, de cara. Voy a meter mis manos para que no me tumbe el diente. Claro que no, si tuvieras que hacer eso, te das el porrazo. Son reflejos. Entonces, mi organismo con esa velocidad de conducción me puedo pegar, raspar, herir, hasta fracturar una parte de mi mano. No me lastimo mi cara. Claro, siempre y cuando yo tenga la edad en la que ya mis axones están mielinizados. No siempre lo tenemos, jóvenes. Nada más recuerden, y si tienen hermanitos chiquitos, familiares, vecinitos, oigan, los niños de 1 año que apenas van a aprender a caminar, ¿no? 2 años, 3, se tropiezan y se caen, se levantan y se vuelven a caer, caída sobre caída. En kinder, jóvenes, los niños se tropezan 10 veces y se caen 15, ¿verdad? Porque no es que no sepan. Fíjense, cuando les toque ver eso, lamentablemente, los criaturitas meten las manos, pero cuando meten sus manitas ya se dieron el golpe, porque ellos no tienen completamente maduro y desarrollado su, ¿verdad?, sistema nervioso y entre ellos la mielinización. Para eso, jóvenes, imagínense ahorita al estar hablando, imagínense que no tuviéramos esa velocidad de conducción, hablaríamos a cámara lenta, ¿verdad? Claro que por eso necesitamos la velocidad de conducción tan alta. Y bueno, en este par de minutos empezamos este tema, el 1.5, ¿verdad? Gerardo, tienes, levantaste la mano. Sí, doctora, para agregar que también se puede observar esto en los arcos reflejos. Claro, claro. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, la velocidad del movimiento pues es muy alto. Tienes razón, ese es otro ejemplo buenísimo. Imagínate otra vez, ¿verdad? Como dice uno, que me quemo con algo y que dependiera de mí mover la mano, que no fuera un reflejo, ¿sí? Entonces yo diría, qué barbaridad, esto me está quemando, me conviene quitar la mano si no me quemo más, pues ya se achicharró la mano. Tienes razón, ¿verdad? Esos ejemplos son válidos. Pues terminamos, jóvenes, con este último minuto. Tema 1.25 es excitación. Solo la introducción. ¿Qué debo de entender por excitación y sus derivados? Excitarse, excitabilidad, todo eso que debo entenderlo aplicado a las respuestas eléctricas de las neuronas. Debo de entender la facilidad que tienen las neuronas para generar sus potenciales de acción. Cuando hablamos de que la neurona está excitada, significa que desarrolló un potencial de acción. Cuando hablamos de nivel de excitabilidad, si decimos que la excitabilidad aumenta, significa que la neurona más fácil va a desarrollar el potencial de acción. Y si decimos que la neurona está disminuida su excitabilidad, eso quiere decir que le cuesta o le va a costar mucho trabajo generar su potencial de acción. Y concluyo, jóvenes. Primer tema, tipo de estímulos. Abran un paréntesis y pongan la leyenda. Ver antes. ¿Dónde lo van a ver? Pues ni más ni menos que en la unidad 1. Capítulo 1, tema 1.2. Donde vimos la clasificación de los estímulos de acuerdo a su intensidad. Y aprendimos que había estímulos umbral, supraumbral y subumbral. Entonces, pues si ya lo estudiaron, pues no tiene necesidad de repasarlo. Si no lo han estudiado, ¿verdad? Que eso ya sería un retraso en mi tiempo de estudio, estúdienlo hoy, porque mañana eso no lo vamos a ver. Se entiende que ya lo deben de saber. ¿Con qué retomamos, jóvenes? Con umbral de excitabilidad, que eso sí, ¿verdad? Aquí está, concepto, valor normal. ¿Y con qué más retomamos? Potenciales locales, jóvenes, aquí está. ¿Y con qué más terminamos? Con periodos, periodo refractario y el registro de los potenciales de acción. Ya nos queda poco, entonces mañana seguro terminamos el capítulo 1 y pasamos, si se puede, al 2. Que la pasen muy bien, jóvenes. Buena tarde.
Hasta luego, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Mañana. Cuídese mucho, doctora. Hasta mañana, doctora. También, ustedes también. Bye.